Esta es la Comuna 8, llamada también Villahermosa, donde residen más de 135.000 personas repartidas en los 18 barrios de esta franja cercana a los 58.000 kilómetros cuadrados del centro oriente de Medellín. En este territorio, hace más de 4 años, la empresa de desarrollo urbano ha desplegado su experiencia arquitectónica y de transformación social con aportes innovadores en obras de impacto urbanístico para la comunidad que han mejorado su calidad de vida. El proceso sumó un componente tecnológico trascendental en el que un equipo de profesionales de la EDU y contratistas recopiló la información suministrada por las poblaciones vulnerables sobre sus necesidades para luego crear proyectos acordes a las propuestas ciudadanas. Y lo que buscamos con este tipo de propuestas es, primero, disminuir considerablemente el riesgo en el que están estas familias cuando se asientan en lugares donde hay movimientos en masa, riesgos hidráulicos, riesgos geológicos. Entonces, lo primero es eso, es entender que estas comunidades están en alto riesgo, es hacerlas entender a ellos también que debemos hacer una propuesta técnicamente viable que no ponga en riesgo sus vidas. Y nacen entonces este tipo de propuestas que, como les decía, es una propuesta que está 100% matriculada en esta metodología, es vivienda de interés prioritario, y yo creo que uno de los factores de éxito de la construcción de esto fue precisamente que logramos cerrar todo ese modelo financiero, optimizando al máximo cada uno de los elementos que estaban dispuestos en el proyecto, y nos ayudó muchísimo la utilización de todas estas tecnologías 4.0. Es en ese momento cuando se emplearon metodologías conocidas como BIM y SIM, que son herramientas digitales que garantizaron actualizaciones permanentes del proyecto, para que la ciudadanía pudiera observar en una maqueta digital vinculada a un servidor que contiene la información del catastro de la ciudad, lo que sería su transformación. Durante 18 años, pues, la empresa de desarrollo urbano ha intervenido más de 4.000 obras y más de 1,2 billones de pesos durante su historial. Y hoy, pues, en nuestros 144 proyectos que tenemos en la ciudad, hemos incorporado metodologías BIM y SIM y un producto interno que lo hemos llamado el Centro de Modelación Urbana de Medellín. Todo eso para generar, digamos, una analítica de datos, el gobierno de datos, que es tan importante. Una comunidad no tendría por qué entender una propuesta bidimensional o un plano técnico, sino que ellos deberían tener herramientas que permitan visualizar su territorio, cómo está y cómo va a quedar de cara a cómo son todas sus dinámicas sobre él. Entonces ha sido una herramienta absolutamente sustancial para el ejercicio y seguimos avanzando en ello. Somos en este momento, creería yo, que uno de los referentes más importantes a nivel nacional de la utilización de este tipo de herramientas en proyectos públicos. Destaca la EDU cómo estos instrumentos innovadores han optimizado los procesos que adelantan, al punto de lograr en periodos de 3 semanas aprobaciones de proyectos que comúnmente podrían tardar hasta 2 meses en recibir el visto bueno. Estos programas tecnológicos hasta ahora han sido empleados en diferentes intervenciones, en las que cada una de las partes comprometidas pudo verificar de forma sencilla y didáctica el paso a paso de las obras hasta ser entregadas. Los proyectos no solamente son infraestructura, los proyectos son, digamos, una inversión social que derrama un montón de ejercicios en el territorio, y a partir de estos modelos de tecnologías 4.0, como vuelvo y digo, como el BIM y el SIM, podemos nosotros adelantarnos a esas intervenciones que generan, o sea, generan un valor agregado social, ambiental, obviamente la infraestructura misma, pero también ese comportamiento que el ciudadano pueda generar. Tenemos toda la norma unificada en una única herramienta. Eso disminuye considerablemente las interpretaciones normativas. La norma debería ser aplicada de acuerdo a lo que establece ella misma en sí. Entonces, ese catastro multipropósito, que es lo que estamos buscando en el mediano plazo, permite precisamente eso, que esa norma la tengamos muy claramente definida y que aparte la tenemos ya regada en el territorio. Es decir, nuestras intervenciones tienen que estar pensadas de manera tridimensional, porque manejamos territorios, intervenimos sobre territorios, y es muy importante que las comunidades también entiendan los proyectos.
Un ejemplo tangible del aprovechamiento de la tecnología al servicio de una intervención con fines sociales y que impactará positivamente la forma de habitar en esta zona de Medellín es el edificio llamado Pinares de Oriente. Fue construido precisamente en un sector considerado en el pasado de alto riesgo ante posibles deslizamientos o inundaciones que podrían afectar a 16 familias que fueron evacuadas temporalmente, mientras esperan recibir en el corto plazo la notificación de reubicación definitiva en sus nuevas viviendas de interés prioritario justo en el lugar donde antes vivían. Se reconoce como un esfuerzo porque allí se trabajaron 3 escalas, una escala macro, entender el territorio más o menos en unas 76 hectáreas, después pasamos a una escala intermedia que es una escala más zonal, más barrial, entender ya un tema de necesidades, por ejemplo en temas de infraestructura, de prestación de servicios públicos domiciliarios, al punto ya de llegar al nivel de detalle de la pieza arquitectónica del edificio con todos sus detalles, que es precisamente el edificio que ven a mis espaldas. Incluso el trabajo llevado a cabo en esta franja centro-oriental de la capital de la montaña fue reconocido en 2018 con el premio Autodesk Excellence Awards, pues las intervenciones físicas contaron con el aporte comunitario recopilado en talleres de imaginarios urbanos, en los que se recogieron las iniciativas de lo que se soñaban los residentes para el disfrute de su espacio público. Es decir, aquí no nos estamos guardando estas tecnologías para proyectos de gran interés o de gran valor económico, sino que también estamos utilizando estas tecnologías para estas comunidades que más lo necesitan. Y eso nos permite precisamente eso, entender el territorio de una manera integral y hacer una intervención holística sobre el territorio. El espacio público es donde todos somos iguales y donde la gente pueda disfrutar, conversar, estar tranquilos, podemos ser ciudadanos en el espacio público. Yo creo que tenemos que enfocar a crear mayor espacio público y mejor, generando la movilidad, esa movilidad tan interesante, esa pirámide invertida en el que primero se prevalece el peatón, luego los sistemas de transportes masivos y luego el carro. Yo creo que ahí empezamos a construir una ecociudad. Además, en las obras realizadas en esta zona también se implementó el concepto que hoy tiene Medellín en el camino de convertirse en una Smart City, donde la conexión a sistemas inteligentes permitan un monitoreo constante de los principales servicios públicos para el bienestar de la ciudadanía. No perdemos en ningún momento todas las metodologías de diseño tradicional. Seguimos siendo un taller de arquitectura propositivo y arquitectónicamente muy gustoso, con unas propuestas estéticas bastante interesantes, pero siempre vinculadas al desarrollo o a la metodología, en este caso BIM. Ha sido muy interesante porque aquí hay una fusión bastante interesante entre los profesionales que son nativos digitales y aquellos que no son. Entonces estos nativos digitales nos ayudan precisamente con esas jornadas de capacitación a los arquitectos que no tuvimos la oportunidad dentro de nuestro plan de estudios de desarrollar este tipo de herramientas. La EDU añade cómo la estrategia dispuesta en la Comuna 8 ante los resultados obtenidos se convirtió en referente nacional e internacional para arquitectos e ingenieros por la implementación de softwares que modelaron los proyectos al punto de registrar ahorros antes de iniciar la construcción. Y lo más importante, consiguió involucrar a las comunidades con ideas creativas que fueron tenidas en cuenta en la obra final.